Pero entonces el libro de los orígenes, de dónde se origina todo, todo lo que hay el día de hoy se origina allí. En este libro encontramos la explicación de todo lo que transcurre en el mundo, en el universo también. Todo se encuentra explicado en Génesis. Por lo tanto, es necesario tomar muy en serio el estudio de este libro. Y allí estamos. Una de las cosas que a mí, por un lado, me agrada y también me desagrada al mismo tiempo es observar muchos documentales de la naturaleza, así momentos de descanso, ¿no? También hay momentos que uno necesita relajarse. Siempre me encanta mirar programas en la televisión o también en internet sobre la naturaleza, las maravillas, y nunca me canso de ver esos programas que hablan de cosas absolutamente maravillosas en cada cosa que Dios ha hecho, en los animales, en las aves, en los insectos, en los peces, en la tierra, en las estrellas, muchas cosas así. Y por un lado me agrada verlas, pero por un otro lado me desagrada porque nunca en estos programas documentales, nunca glorifican a Dios. En lugar de glorificar a Dios, como dicen Romanos, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en gloria de las criaturas. Y entonces ahí en estos programas, sí que este animal se desarrolló, se evolucionó y se adaptó para esto. Cada vez que, proviene del espíritu de Satanás mismo esto de querer quitar la gloria de Dios. La gloria de Dios no puede ser quitada, pero es que la creación es para la gloria de Dios. Y miren cómo Satanás invadió el mundo entero, como la Biblia nos muestra que estamos en el último tiempo. Una de las razones más sobresalientes de saber que ya estamos en el último tiempo es el avance de la maldad. Miren, durante miles de años en la historia del mundo, nunca el hombre se atrevió a negar a Dios de tal manera como lo hace actualmente. Fue pues alrededor de 1900, ¿no?, que salió esa enseñanza de Darwin de la evolución para negar a Dios. Y no es porque sea cierta, pero gran parte del mundo cree esa gran mentira. ¿Y por qué no en siglos anteriores nunca hubo ese ambiente propicio para negar a Dios? Porque esa fantasía de la evolución encuentra campo propicio en la época de ahora, en el mundo de ahora, encuentra eco en las personas, encuentra eco en las universidades, esa negación de Dios. Y ya hemos visto, ¿no?, hace poco que de ninguna manera tiene nada de cierto la evolución, es un engañamuchachos ese asunto de la evolución. Ya lo hemos visto hace como 3 o 4 semanas, ¿no? Y yo podría pasar mucho más tiempo demostrando sin ninguna duda que no se puede negar a Dios. Bueno, ya lo hemos hecho, pero podríamos avanzar más a fondo en eso. Es imposible negar a Dios en la creación. Pero las tinieblas que Satanás ha creado en la mente de los que se llaman científicos, ¿no?, es el engaño de las tinieblas. No tiene nada que ver con la ciencia este cuento de la evolución. Lamentablemente a veces algunos hermanos creyentes o algunos maestros de la Biblia también dicen, bueno, sí, la evolución y la biología y los fósiles y los dinosaurios, entonces seguramente como la ciencia ha encontrado muchos fósiles, será cierto entonces que vamos a aceptar la evolución. Entonces en la Biblia, cada día de la creación, por ejemplo, el primer día de la creación, no es un día de 24 horas.
Es una época enorme, una era de que 100 millones de años cada día de la creación, porque la evolución necesitaba 100 millones de años para originar las primeras criaturas. Y yo he escuchado así, maestros bíblicos, a veces muy connotados maestros bíblicos, ¿no? Queriendo acomodar la Biblia a la evolución. Y no puede haber un error más grande que ese. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios hace caer a los sabios en la propia trampa de ellos mismos? Ellos hacen una trampa para negar a Dios y Dios los hace caer en su propia trampa. Por ejemplo, si un antropólogo examinara, ¿no?, el cuerpo de Adán cuando recién fue creado, ¿de qué edad lo crearía Dios a Adán? Y yo calculo aproximadamente unos 30 años, ¿no? ¿Cómo aprendió Adán a hablar? Todos aprenden en su pequeña niñez a hablar, todos se desarrollan su cuerpo durante años enteros hasta llegar a la adultez. La mente, las partes psicológicas del hombre se va desarrollando durante 18, 20 años, y si no, la persona no es aún madura, ¿no? Es un niño que tiene que vivir su infancia, pero no es maduro en su mente, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo Dios lo hizo a Adán en un solo día, en un solo momento en realidad? ¿Y qué edad tenía Adán? Supongamos que tenía 30 años, ¿no? Pero entonces, si un antropólogo pusiera a examinar la edad de los huesos de Adán, ¿qué edad le va a encontrar? Porque no tenía 30 años, Dios acababa de crearlo, tenía un día de existencia. ¿Y cómo es que los antropólogos dicen, mira que acá los fósiles y que según el carbono 14 y según la radiación que encontramos, estos tienen tantos años de antigüedad, 50 millones de años? Y a mí personalmente no me da ningún cuidado esos que se suponen ser evidencias de la antigüedad, de los millones de años, porque yo entiendo bien, Dios ha dicho en su palabra que Él hace caer a los sabios en su propia astucia. Es decir, tú quieres negar a Dios y Dios le engaña al que quiere negar a Dios. ¿Cómo es que los que llevan nombre de científicos pueden ser engañados de una manera tan grande como para negar a Dios? Hace años estaba yo trabajando, en vacaciones trabajaba aquí en la fábrica Bata, vacaciones de la universidad. Entonces, ahí tenía un señor que yo siempre trataba de testificarle de Cristo, ¿no?, del Evangelio. En la hora de almuerzo ahí conversábamos, y un día yo saqué un reloj que tenía ahí conversando, le dije, mire amigo, ¿quién ha fabricado este reloj que es muy, muy complejo en su funcionamiento, este reloj? Él me dijo, eso lo ha hecho un proletario, me dijo, un proletario en su ideología, ¿no? Le dije, bueno, ¿y quién creó la mente? Aunque el proletario dice, usted lo hizo, claro, en la fábrica, ¿no? Pero los que diseñaron, inventaron el reloj fueron diferentes personas desde siglos atrás. Ahora, en ese tiempo no había el celular es, qué sé yo, miles de veces más complicado que un reloj. Pero ¿quién hizo ese reloj o ese celular? Bueno, cientos de inventores fueron necesarios para llegar hasta crear ese aparatito de teléfono celular. Y es una ciencia, una tecnología avanzadísima en que cabe en el bolsillo, en el celular. Bueno, si se necesitaron cientos de mentes humanas para crear y para fabricar ese aparato, entonces, ¿quién es el fabricante de esas mentes humanas que fueron capaces de desarrollar esa tecnología? Así yo le dije a este compañero, ¿y quién creó la mente del que fabricó este reloj? Ya no tenía cómo contestar y salía por otro lado, no sabía qué respuesta dar. Si la mente humana pudo crear semejante tecnología,
¿Quién pudo crear la mente humana? Se hizo solita la mente humana, ¿no es así? Apareció por arte de la casualidad la mente, la maravilla de la mente humana, que dicen que es tan profunda la mente que ninguna persona usa el 100% de la capacidad de la mente, solamente usa cada persona 10 o 15% de su capacidad cerebral. Y entonces, por todos lados podemos demostrar la fantasía de la llamada evolución. Pero bueno, no vamos a pasar mucho tiempo en eso, ¿no? Decir solamente que el intento de Satanás es robar la gloria de Dios por medio de negar a Dios. Y como digo, en siglos anteriores, tantos siglos antes en la historia, nunca el hombre se atrevió así a gran escala en el mundo entero como es ahora. No se atrevió la ciencia a negar a Dios, digamos así, entre comillas oficialmente, ¿no? Porque para todo quieren aplicar ese engaño de la evolución. ¿Por qué recién en el siglo XX vino el campo propicio en el mundo? Por el avance de la maldad. Esto de negar a Dios es el avance de la maldad. Y pone la preparación del campo para la entrada del anticristo, que muy pronto está ya para aparecer. Muy bien, entonces la gloria de Dios se manifiesta en su creación, ¿no es así? Y aquí destaca muchísimo, como también ya hemos dicho, que Dios creó las cosas por medio de su palabra. Numerosas veces aquí en Génesis 1 encontramos, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios mandó que comenzaran a existir las cosas. Lo primero que Dios mandó que existiera es la luz. Pero vamos a ir leyendo entonces el primer capítulo de Génesis, ahora sí el capítulo completo, que son los 6 días de la creación. Vamos a leer allí en Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, es decir, el primer día, ¿no? Ahora, paramos un momentito ahí, porque nos dice, fue la tarde y la mañana. Hubo tarde y hubo mañana. ¿Y por qué esto de tarde y mañana? Nosotros estamos acostumbrados a empezar con el día y después la noche. No, Dios empieza al revés, porque según la cultura hebrea, muchas cosas en la cultura hebrea concuerdan exactamente con el pensamiento de Dios. Dentro de la cultura hebrea no es primero el día, sino primero es la noche. Además, ellos no cuentan 24 horas como nosotros, ¿no? En el occidente. Ellos cuentan 12 y cuentan noche y después el día. 12 horas de noche y 12 horas de día. Y empiezan con la noche. Por eso es que en cada uno de los 6 días nos dice acá, y fue la tarde y la mañana, y fue la tarde y la mañana. Hubo noche, hubo tarde y hubo mañana. Y eso nos indica 24 horas en cada uno de los 6 días. No tiene nada que ver con una supuesta época de 100 millones de años cada uno de los días. Dios no es mentiroso como el hombre. Dios no sabe engañar. Dios no sabe mentir como nosotros. Dice la Biblia, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no tanto que el hombre hable mentiras con la boca, sino más que nada, el corazón del hombre es
mentiroso. Eso yo aprendí muchos años atrás. No me guío por mi corazón, porque mi corazón me está engañando a mí mismo. Por lo tanto, yo necesito otra base que me diga la verdad. Y está en su palabra escrita. La verdad no está en mi corazón, está en donde Dios habla, en su palabra escrita. Y de ahí me guío, y de ahí nunca me equivoco. Porque si me guío por mi corazón es mentiroso. Así que Dios no sabe mentir, y Dios está diciendo en cada uno de los 6 días, como para que no quede absolutamente una duda. Y hubo tarde y hubo mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, etcétera, etcétera. Y hubo tarde y la mañana, por último, el sexto día. Es decir, sin ninguna duda, días de 24 horas, como es el tiempo del hombre, ¿no? En la cultura hebrea, tarde o no, noche, lo mismo, de 12 horas y día de 12 horas más. Ahí está. Seguimos leyendo, versículo 6. Y dijo Dios, sea un extendimiento en medio de las aguas y haga apartamiento entre aguas y aguas. Es decir, las aguas de la atmósfera y las aguas del mar. A propósito, también hay aquí algo que agregar que no lo vamos a estudiar hoy día, pero hay numerosos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento que nos hablan de las aguas del universo. Más allá de las aguas de la atmósfera, hubo una enorme masa de agua encima de la tierra. No hablaremos hoy día de eso, pero lo decimos para que más adelante en algún momento examinemos eso, ¿no? Las aguas enormes que hay en el universo. Pero aquí, las aguas de la atmósfera terrestre y las aguas del mar. Verso 7, e hizo Dios un extendimiento y apartó las aguas que están debajo del extendimiento de las aguas que están sobre el extendimiento. Y fue así. Y llamó Dios al extendimiento cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Miren cómo en cada caso, primero Dios habla, ¿no? Y entonces termina diciendo, y fue así. Dios hizo las cosas por medio de su palabra. Dios ordenó que suceda de esta manera. Versículo 9. Y dijo Dios. No es que agarró con su mano Dios las aguas del mar y las separó de la tierra. No. Simplemente Dios con su palabra efectuó esos actos de creación. Dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Es decir, la tierra. Y fue así. La creación obedeció a la palabra de Dios. Versículo 10. Y llamó Dios a la seca tierra, y al juntamiento de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, otra vez, Dios con su palabra. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que hace simiente según su naturaleza, y árbol que hace fruto, que su simiente está en él según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Muy bien. Ahora, necesitamos examinar qué parte ha creado Dios en cada uno de los 6 días, ¿no? Antes de avanzar, diremos, en el primer día,
Dios ha creado la luz y lo ha creado por medio de su palabra simplemente, ¿no? Dios ordenó, y como en Hebreos también dice, lo que es creado no fue hecho de lo que se ve, no fue hecho de lo que se ve, no fue hecho de lo que no se ve. No, ya me confundimos. Es decir, Dios creó las cosas materiales, las que se ven, no las creó de algo que se ve, sino las creó de su palabra. El origen de todo es su palabra. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra se han originado en su palabra. ¿No? Ahí donde los científicos se matan y se quiebran la cabeza para encontrar cuál es el origen de la existencia de las cosas. Y jamás abren la palabra de Dios, ni jamás le preguntan a Dios. Pero el origen de todo, de los cielos y de la tierra, está en la palabra hablada de Dios. Su palabra originó, su palabra creó los cielos y la tierra. Ahora, no solamente su palabra originó los cielos y la tierra, sino en Hebreos capítulo 1, que no lo buscaremos ahorita, pero ahí en Hebreos dice que la palabra del Señor Jesucristo, miren, ¿no? Él como Dios el Hijo, la palabra de Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor Jesús sustenta las cosas, creó las cosas con su palabra y las mantiene, las sostiene. Sostiene la existencia de las cosas con la palabra de su poder. Así que no solamente fueron creadas por su palabra, sino que continúan existiendo y funcionando por el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que los señores científicos jamás quieren reconocer, lo que Dios ha hecho. Entonces, en el primer día de la creación fue la luz, lo que Dios creó. En el segundo día, el cielo y el mar, la atmósfera terrestre, ¿no? Porque la Biblia habla del tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios, el tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera terrestre, que es muy pequeña en relación al universo. La atmósfera terrestre tiene nomás unos cuantos kilómetros. Por ejemplo, por encima de 6.000 o 7.000 metros, o sea, 6 o 7 kilómetros, ya el hombre muere porque ya no hay oxígeno. Y entonces, si la atmósfera tiene, digamos, 15 o 20 kilómetros, eso es muy poquito en relación al espacio, ¿no? La atmósfera, el cielo, el cielo que está junto a la tierra. Y el segundo cielo, aunque no hay ese nombre en la Biblia, pero el segundo cielo, el espacio enorme de las estrellas, el espacio inconcebiblemente grande, un tamaño que es muy difícil para nosotros entender cuán grande es el tamaño del espacio del universo. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, eso sí menciona la Biblia, el tercer cielo, la morada de Dios, ¿no? Y entonces aquí habla de la atmósfera solamente, la atmósfera terrestre. Y seguimos leyendo entonces en el verso 14. Y dijo Dios, sean luminares en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados y por días y años, y sean por luminares en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Miren, siempre Dios está dando la orden, que suceda esto, que suceda así, que suceda de esta manera. Dijo Dios que existan luminares en la tierra, luminares en el cielo, y todo lo que Dios pronunció fue así. E hizo Dios los dos luminares grandes, el luminar grande para que señorease en el día y el luminar pequeño para que señorease en la noche, y las estrellas. Y puso los Dios en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno.
y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Muy bien. Allí entonces, algo que puede destacar bastante es que Dios apartó la luz de las tinieblas. Siempre Dios, desde el momento en que creó la luz, Dios separó a la luz de las tinieblas, una separación tajante entre la luz y las tinieblas. Ahora, si nosotros examinamos pues el significado espiritual de la creación, es decir, el significado espiritual de las cosas materiales, encontramos una enormidad de significados espirituales dentro de la creación, empezando con las más importantes, empezando con la luz misma, ¿no? Y vamos a ir, les invito un momentito para ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Casi al final de la Biblia está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo y que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, como decimos, ¿no? Las cosas materiales que ha hecho Dios, las cosas básicas como es la luz, las tinieblas no necesitaron que Dios las haya creado. Nunca dice, se dan cuenta, Dios creó las tinieblas, pero sí dice Dios creó la luz. Y después de haber creado la luz, dice ahí tajantemente, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay un abismo de separación entre la luz y las tinieblas, porque esto no es solamente algo material entre la luz y la oscuridad. Es algo profundamente espiritual. Y ya lo hemos visto, creo fue hace 2 domingos, vimos, ¿no? En Juan, conversando el Señor Jesús con Nicodemo, este sabio de la Biblia. Jesús le dice, ¿qué significa las tinieblas? Las tinieblas significan, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las tinieblas, el dominio de Satanás. ¿Y cuál es la naturaleza de las tinieblas? Esconder el pecado. Esa es la naturaleza de las tinieblas. Esconder el pecado. Es decir, esconderlo de las demás personas y esconderlo sobre todo de los ojos de Dios mismo. Esconder el pecado en oscuridad. Esa es la naturaleza del diablo. Y por eso digo, vemos aquí un significado mucho mayor que la creación material. Dios es luz, dice el versículo 5 aquí, ¿no? Versículo 5 nuevamente, pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo y que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Ante Él ninguna maldad puede ser escondida, porque Él es luz. No es la luz, fíjense, no lleva el artículo la, sino Él es luz. Su naturaleza misma es la luz. Y Él habita en una luz que nadie puede alcanzar. Su luz es demasiado resplandeciente para nosotros. Y aquí nos habla entonces de que no podemos esconder el pecado, porque la luz es donde no se esconde el pecado. Y a nosotros, como hijos de Dios, ¿en qué consiste la luz para nosotros? Volvemos a ver ahí, ¿no? Verso 6, si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. No podemos andar como hijos de Dios en aquellas tinieblas. El camino del diablo es las tinieblas. Él vive en tinieblas. Pero el Hijo de Dios no puede vivir escondiendo su pecado. Eso quiere decir estar en comunión con Dios. En lugar de esconder mi pecado, confesárselo a Dios. Eso es la naturaleza de la luz que Dios creó en primer lugar. Porque lo primero que todo de lo que creó Dios fue la luz. Fue lo primero creado por Dios. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, andamos escondiendo nuestra maldad, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que para el creyente, para el Hijo de Dios, andar en la luz no significa dejar de pecar. No. Porque acá mismo dice que de manera absoluta y perfecta no podemos dejar de pecar. No es que haga los pecados de la vida antigua, sino que el pecado está en la mente y en el corazón. A veces me lleno de enojo y eso ya es pecado, ese enojo. Y entonces, en el versículo 10, miren lo que nos dice. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, no hay ningún creyente, ningún hijo de Dios que de manera perfecta pueda dejar de pecar. Bueno, de repente ya ha vencido mucho del pecado, ¿no? Pero aún hay un poquitito. Y de repente todavía ha tenido más comunión con Dios, pero aún hay un poquitito. Nunca de manera perfecta. Y si decimos que somos perfectos en dejar de pecar, mentimos y no estamos en la verdad. Ahí lo dice, ¿no? Muy bien, sobre esa base, entonces, ¿qué significa estar en la luz para el creyente? Significa, versículo 9, eso significa la luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y en lugar de decir, Él es fiel y justo para que nos castigue, porque todo pecado conlleva castigo, en lugar de decir, Él es fiel para que nos castigue, dice otra cosa. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Y no debería ser así, porque el pecado no es, porque el perdón no es la obligación de Dios. Es por su gracia misericordiosa que nos perdona. No es porque Dios esté obligado. Lo que está obligado Dios es a ejercer justicia sobre el pecado. Pero aquí, qué maravilloso es eso, ¿no? Él es fiel y justo, no para castigarnos, sino
para perdonar nuestra maldad. Así que eso quiere decir andar en la luz. Eso es importantísimo en nuestra vida. Caminar en la luz de Dios, en lugar de esconder nuestro pecado, confesárselo a Dios y Él nos perdona. Y ese es un proceso continuo, es un proceso de cada día, el perdón de Dios sobre nosotros. Pero miren, una cosa muy importante, ¿no? El perdón de Dios viene sobre la base de la confesión. El perdón de Dios no es automático. El perdón de Dios viene sobre la base de que hemos reconocido y le hemos confesado nuestra maldad. Entonces sí, viene el perdón de Dios. Así que es tan importante entender la naturaleza de la luz, es decir, la luz, mucho más que ser una de naturaleza física y material, la luz tiene una naturaleza espiritual importantísima en toda la creación que hizo Dios. Porque el diablo escapa de la luz. Hasta los niñitos tienen miedo de la oscuridad, ¿no es cierto? Y tienen razón. Los chiquitos de 1 año, 2 años no pueden, se mueren de miedo en la oscuridad. Yo también cuando tenía 6 años, me acuerdo hasta ahora del miedo de la oscuridad. Ahora no tengo miedo, nunca, porque sé que Dios me cuida y que Dios me protege. Nunca más he tenido miedo de la oscuridad, porque tengo a Cristo. Pero un pequeñito le da miedo de la oscuridad y tiene razón, porque la morada de Satanás y los demonios es allí, en la oscuridad. Y una vez más, no es una oscuridad material, es una oscuridad espiritual. Y como vuelvo a decir, Dios nunca creó las tinieblas. Dios no necesitó crear ninguna tinieblas. Dios creó la luz, no las tinieblas, ¿no? Muy bien, volvemos a Génesis. Entonces, en el primer día de la creación, el primer día de 24 horas de la creación, la luz en el primer día de la creación. En el segundo día, el cielo y el mar, ambas cosas, la atmósfera terrestre y el mar. En el tercer día, la tierra y las plantas. En el cuarto día, el sol y la luna. En el quinto día, los peces y las aves. En el sexto día, culmina Dios, ¿no?, con la corona de su creación, digamos así. Primero los animales y después el hombre. Ahora, como muchos han podido distinguir, hay una correspondencia exacta, porque Dios es el creador de la armonía en su creación. Su creación está llena de belleza y de armonía. Dios es un artista consumado. Y cuando el Señor Jesús habla de que nosotros, ¿por qué nos afanamos tanto por el cuerpo, por el vestido? Y Jesús dice, mirad los lirios y las flores. Pues os digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como estos lirios del campo, como estas flores, que hoy día están, y mañana o pasado mañana ya no existen esas flores. Pero como Dios las viste con una gloria mayor de la que tuvo Salomón, el hombre más rico que hubo, ¿no? Así que Dios es el creador de una increíble belleza y armonía dentro de su creación. Porque como muchos han notado, en el primer capítulo de Génesis hay una correspondencia entre el primer y el cuarto día. En el primer día Dios creó la luz, solamente la luz, en general, ¿no? La luz que existe en el universo entero.
Pero en el cuarto día Dios creó las dos luminarias grandes, el sol y la luna, ya refiriéndose a la tierra. En base a lo que Dios había creado en el primer día, que es la luz, en base a eso, en el cuarto día Dios creó el sol y también la luna. Luego, en el segundo día, el cielo y el mar, que fueron creados en el segundo día. En el quinto día es creado el campo de los peces y también de las aves. Los peces en el mar, las aves en el cielo. Así que dentro de esa armonía que Dios tiene, ¿no? Puso primero Dios la base del primer día, la luz. Y en el cuarto día, el sol y la luna, en base a lo que había hecho en el primer día. Luego, en el segundo día, Dios separa la atmósfera del mar, el cielo y el mar, segundo día. Y esto corresponde con el quinto día, donde Dios creó las aves y los peces, lo que había hecho en el segundo día. Luego, en el tercer día, Dios creó la tierra y las plantas, la tierra seca, es decir, ¿no? La tierra, y en la tierra todos los vegetales y las plantas. Y corresponde con el sexto día, donde creó a los animales y al hombre, que se sustentan siempre de las plantas. En esa armonía que Dios ha creado dentro de lo que Él hizo en la creación. Nos queda muy corto el tiempo hoy día, pero para el otro domingo recién terminaremos el primer capítulo de Génesis, porque necesitamos explicar algunas otras cosas todavía, fíjense. Entender que se repiten varias frases en un solo capítulo. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Dios creó las cosas con su palabra. Ahora, en el libro de Salmos también nos dice que Dios utilizó sus dedos, sus manos y sus dedos, complementando la obra de su palabra, ¿no? Pero ambas cosas, se puede decir, Dios creó las cosas con su palabra, y de lo que ya estaba creado por su palabra, Dios hizo con sus manos y sus dedos. Por ejemplo, en Salmos dice, ¿no? Tus manos me hicieron y me formaron, el hombre. Recordemos cómo Dios hizo al hombre, creó su cuerpo completo, pero su cuerpo no tenía vida. Es como el cuerpo de alguien que acaba de morir. Estaba su cuerpo completito, pero no tenía vida. ¿Y qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida. Le sopló vida, le infundió vida a Dios. Y por eso el hombre tiene la vida infundida del aliento de Dios mismo. Y el cuerpo que Dios había hecho con sus manos y sus dedos comenzó a vivir. Otros detalles, como digo, se repiten varias frases, ¿no? Esto del día de 24 horas se repite. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Algo más que se repite es, por ejemplo, y vio Dios que era bueno. En cada uno de los 6 días, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero hay un detalle aquí, entre los detalles de la creación, hay un detalle aquí importante. Cuando Dios había creado el espacio donde está el universo entero, no se encuentra aquí la frase vio Dios que era bueno. No está. Versículo 7. E hizo Dios un extendimiento y apartó las aguas que están debajo del extendimiento de las aguas que están sobre el extendimiento. Y fue así. Y llamó Dios al extendimiento cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero aquí se omite esa frase muy repetida, y vio Dios que era bueno. No está esa frase, vio Dios que era bueno. ¿Y por qué no está?
Es muy posible que la razón es que fue invadido el universo, el de las estrellas, fue invadido por Satanás y por los demonios. Quedó sucio, quedó contaminado el cielo de las estrellas por la presencia de Satanás y de los demonios de Satanás. Muy posiblemente esa es la razón, que en todos los demás días dice, y vio Dios que era bueno, excepto aquí, excepto en el momento que Dios creó la expansión, ¿no? El extendimiento, porque llegó a ser el lugar donde moran los demonios y donde mora Satanás. Muy posiblemente por eso. Otro detalle más muy importante también. En cada uno de los casos, cuando Dios creó las especies vivientes, nos va a decir, según su especie. Veamos, por ejemplo, ¿no? En el versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Miren esas palabras, según su naturaleza. Es decir, cada planta diferente de la otra, según su propia naturaleza. Y lo que nos asombra, hermanos, es esto, que hay cientos de miles de especies diferentes, tanto de plantas como de animales, de insectos y de aves. Hay cientos de miles de especies diferentes. ¿Cómo tuvo tiempo para que Dios crease cientos de miles de diferentes clases de plantas y miles de animales y aves y peces que son diferentes? Miles y miles y miles, diferente cada uno. ¿Cómo Dios tuvo tiempo para hacerlo en 24 horas? Pues porque Dios es Dios, ¿no? Pero Él se tomó un día entero para cada aspecto de la creación. Según su naturaleza, según su especie. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque la evolución, ese engaño diabólico de la evolución, va a sostener que las cosas evolucionaron de una especie a otra. Como que dicen, ¿no?, que el mono se convirtió en hombre. Bueno, será el bisabuelo, el antepasado de Charles Darwin, pero el mono no es mi bisabuelo, ni pienso que de usted tampoco, hermano. Nuestro padre es Adán, y Adán fue, antes del pecado, fue hijo de Dios. Así que nuestro antecesor es Dios mismo, no un mono, como dentro de esta locura del engaño de la evolución, ¿no? Será pues el mono, será su propia boca les delata, ¿no? Una cosa tan estúpida de decir que mi abuelo es el mono. Será el abuelo de los científicos, pero no de nosotros, ni de ninguna persona. Puede ser el antepasado, el mono. Y según su especie, ¿por qué es importante entender? Según su naturaleza y según su especie. Porque la evolución dice que una especie se convirtió en otra. Por eso, que una especie primitiva fue evolucionando y de esa especie se desarrollaron muchas especies. Mentira. ¿Cuántas veces dice según su naturaleza? A ver, versículo 11, según su naturaleza. Versículo 12, según su naturaleza. Otra vez en el 12, según su naturaleza. Nuevamente, en el versículo 21, otra vez 21, que las aguas produjeron según sus naturalezas, y toda ave de alas según su naturaleza, y vio Dios que era bueno. Ahora, versículo 24,
toda ánima viviente según su naturaleza, es decir, según su propia especie. Ninguna especie se mezcla con otra especie. Ninguna especie evolucionó para convertirse en otra especie. Cada uno de los cientos de miles de especies diferentes, Dios los hizo según su naturaleza, ¿no? Ahí están 24, bestias y serpientes y animales de la tierra según su naturaleza. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas serpientes de la tierra según su naturaleza. No se cansa Dios de decir según su propia especie, según su propia naturaleza. No que una especie evolucionó y se convirtió en otra. ¿Por qué Dios lo repite tantas veces? Porque Dios sabía que en el siglo XX iba a venir una mentira gigantesca para invadir el mundo entero. Una mentira gigantesca llamada evolución. Y por eso Dios lo puso ahí, según su propia naturaleza. Y no se cansa Dios de señalarlo, ¿no? Muy bien, hermanos, nos gana hoy día el tiempo, pero es algo cautivante poder estudiar el libro de Génesis. Sobre todo, poder estudiar que las cosas que Dios ha creado, que sean materiales es lo de menos, que las cosas sean materiales es lo menos importante, porque todas estas cosas materiales tienen un significado espiritual. Y es por eso que la luz señala que nada escondemos, ni el pecado lo escondemos en la luz de Dios. Esa es la naturaleza de la luz, ¿ve? Es espiritual, no tanto algo material. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por lo que aprendemos en tu palabra. Gracias por cosas tan inescrutables, misteriosas, maravillosas, cosas que tú también has dicho, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias por la obra tuya, Señor, en nosotros, porque fuimos creados nuevamente. No solamente fuimos creados como toda persona, sino que fuimos creados nuevamente, engendrados de la naturaleza de Cristo por el Espíritu Santo. Te bendecimos y te agradecemos, Señor Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.